Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a su canal de cosas interesantes. Bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy, amados hermanos y amigos, quisiera yo de antemano pedirle una disculpa si este video es causa de ofensa o de enojo o un sentimiento contrario a lo que vamos a exponer el día de hoy, pero la Biblia dice que nosotros nos debemos de exhortar a hacer las buenas obras y a estar haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios si decimos ser cristianos, porque si damos mal testimonio, porque si no damos un buen testimonio, la gente juzga a la iglesia y no dicen que de la denominación fulana, de la denominación sultana, sino que hablan mal de la iglesia a veces por nuestros actos, por nuestra mala manera de vivir, por nuestra mala, inclusive los pastores, ministros, los que predican el evangelio, por su mala manera de interpretar la palabra de Dios. Son causas de que mucha gente que nos critique a los cristianos y la apostasía entre a la iglesia por medio de esas enseñanzas que no son correctas y dirigidas por el Espíritu Santo. Y el día de hoy, en estos videos que les voy a mostrar, no vengo con el espíritu de juzgar, no vengo a juzgar a ninguno, solamente vengo a exponer lo que está mal, lo que no es bíblico, lo que está fuera de la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Porque, vuelvo a repetir, por causa de estas personas, de estas iglesias, son criticadas las iglesias que realmente predican la doctrina de Jesucristo. Y en este primer video que les voy a mostrar aquí a continuación, en este video es de una manera errónea de ministrar la palabra de Dios y de ministrar a las personas el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos de utilizar los pies y patear a la gente para que reciban el Espíritu Santo. Eso es erróneo, está mal interpretado y una disculpa y le pido perdón a aquellos hermanos que van a este tipo de iglesias que hacen estos actos, que son iglesias que no lo miran de una manera ordenada. Un pastor que patea a un miembro para que reciba el Espíritu Santo, un pastor que utiliza una manguera de agua y que dice que reciban el Espíritu Santo y les baña a chorros de agua a la congregación. ¿Usted cree que esta es una doctrina de la Biblia, de una doctrina de la iglesia de los hechos, o que está siendo dirigido por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, discúlpeme, pero no obra de esa manera. El Espíritu Santo es ordenado. Un pastor que habla groserías desde el púlpito es una manera desordenada. Y el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 al 31, el apóstol Pablo nos aclara muy bien acerca de este tipo de situaciones. Dice la palabra de Dios, dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca. Está hablando para las personas cristianas, no está hablándole al mundo, a la gente inconversa. Ellos viven en su mundo. Estamos hablando del cristiano, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, miembros de iglesia, ancianos de iglesia, todo aquel que acepta el evangelio. Dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino lo que sea buena para la edificación necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos, sed unos a otros misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y este tipo de iglesias en donde todo es un desorden, gritería y hasta se desgarran la garganta y se ponen rojos como tomate y que las venas de sus gargantas le quieren explotar. Eso no es parte de la doctrina de la iglesia, no es
parte de la unción del Espíritu Santo. No creas que con tu mucho griterío y con tu mucho brincos y saltos y te desgarras la garganta y hagas sonidos de diferentes cosas y hagas sonidos inclusive hasta de animales, y creas que por ese griterío la gente va a recibir la unción del Espíritu Santo. Estás muy equivocado, hermano. Si lo estás haciendo, ponte a cuentas con Dios, estudia la Biblia y vete aquí a la Biblia de los Hechos. No me creas a mí, créele a la palabra, vete a la Biblia, estúdiala con calma, estúdiala con espiritualidad, porque solamente el Espíritu dice que el hombre animal, carnal, no entiende las cosas que son del Espíritu. Estudia la Biblia con tu mente espiritual y te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de orden, y que esos griteríos y ese desgarro de garganta y ese sonido de voz no son la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver estos videos para que tengan una idea de lo que les estoy hablando en este video. Después de ver estos videos, claramente se da usted cuenta que estas personas de estas iglesias no están dentro de la doctrina de Jesucristo. Y vamos a ver estas siguientes iglesias también que están apostatando, que están fuera del orden de la iglesia, porque en ninguna parte de la Biblia he encontrado donde a mí se me diga que tengo que hacer este tipo de cosas: brincar, dar vueltas, saltar, rodar en el piso, hacer como si estuviera yo endemoniado. Ese tipo de reacciones no son la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo dice Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 26. Le voy a leer todo esto porque quiero que comprenda, quiero que entienda. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y la palabra de Dios es la que nos da la luz y nos alumbra el camino para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, por dónde vamos caminando. El apóstol Pablo a los Corintios les decía, repito, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40. Lo voy a leer todo porque quiero que entienda. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Una pregunta. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ese es el punto principal, para edificación de los creyentes, no para confundir a la gente, no para hacer que se critique el evangelio por medio de nosotros, sino para edificar en espíritu, para edificar a las almas, a los miembros de manera espiritual con lo que estamos haciendo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 lo máximo, dice, y por turno, y uno interprete.
Y si no hay intérprete, entonces calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que no está diciendo que no hables en lengua, puedes hacerlo. Pero si no hay intérprete, dice el apóstol Pablo, siéntate ahí en tu rinconcito, híncate ahí en ese rinconcito o en el altar y habla para ti mismo, tú y Dios, porque hablar en lenguas es el espíritu que se comunica entre tu espíritu y Dios. Es la comunicación entre el espíritu y Dios. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 o los demás juzguen. Y si alguno dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno para uno, porque en todos aprendan y todos sean exhortados. Y esto no quiere decir los autodenominados profetas, que son lo que habla aquí la Biblia. Esto está mal interpretado por alguno, por eso es precisamente por ese tipo de personas. No quiere decir los profetas que se autodenominan y que se ponen por sobrenombre profetas, sino está hablando de las personas que tienen el don de profecía en la iglesia. Hay miembros que no son pastores, no son predicadores, pero tienen el don de profetizar, que Dios les da una profecía para la iglesia. Ok, dice, cuando esta persona esté hablando, los demás se tienen que callar para que oigan lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia, para que todos, dice, sean exhortados. Si hay alguno que está haciendo lo incorrecto, sea encaminado por el Espíritu Santo. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es mentira de algunos que dicen, no, yo tengo que obedecer la voz de Dios que me está diciendo que te diga, yo tengo que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Sí, ok, está bien, pero dice que el espíritu de los profetas se tienen que sujetar a los profetas, y Dios no es un Dios de desorden. Entonces, tú estás consciente cuando te llega el mensaje, no estás en otra dimensión, estás consciente y estás en el lugar de los hechos, y debes de ser inteligente. Es lo que le quiso decir el apóstol Pablo, y esperar tu turno hasta que te toque. No es que porque ya te habló el Espíritu Santo y ya lo tienes que ser autoritario, no, sino que es cuando tienes que ser más humilde. Por eso Dios le dijo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es lo que le estaba diciendo, ¿no? Él no va a confundir a nadie, al contrario, es para edificación y con orden. Como en todas las iglesias de los santos, pues, dice, nos brincamos al 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Estos hermanos pentecostales de estas iglesias que les estoy presentando en este video, y los que les voy a presentar aquí a continuación, no han entendido esta parte, no han estudiado esta parte que dice que Dios es un Dios de orden, que se debe de hacer todo decentemente y con orden, y a como está escrito aquí, el Espíritu se tiene que sujetar al profeta y esperar su turno de lo que Dios le dijo. Ok, si los demás van a callarse, y entonces esta persona va a empezar a profetizar lo que Dios le dio. Pero el apóstol Pablo se lo recalca en el último versículo del capítulo 14. Pero hágase todo decentemente y con orden, no con estos griteríos que usted va a escuchar ahorita, no con esta manera de hacer que las personas caigan al suelo y aúllen como animales. Eso no es el Espíritu Santo. Así que le vuelvo a reiterar, discúlpeme si le ofendo, o alguna iglesia donde usted asiste hacen esto, corra de ahí, porque no están haciendo lo correcto. Y es mucho menos ponerse a dialogar con estas personas que lo hacen. Lamentablemente nunca van a entender, a menos que Dios les dé el entendimiento y paren de hacer lo que están haciendo. Y vamos a ver estos videos.
Ok, ya vimos estos videos y espero que usted esté entendiendo lo que le quiero tratar de dar a entender en este video. Es que todo lo que hagamos que sea de parte de Dios, siempre hay que pedir la aprobación del Espíritu Santo y ver cómo hizo la iglesia, cómo hicieron los fieles del tiempo del Nuevo Testamento, cómo la iglesia, ellos ministraban en el Espíritu, y sí, derramado el Espíritu Santo en los creyentes de la iglesia primitiva, pero no hacían este tipo de desorden como lo hacen hoy las iglesias, de una manera totalmente carnal y desordenada. Ahora, vamos a ver otros videos en donde también quiero dejar claro de que hay unas iglesias que están totalmente introduciendo el mundanalismo en la iglesia, están introduciendo bailes exóticos, bailarinas exóticas en las iglesias. La danza, amados hermanos, vamos a hablar acerca de estos videos que en muchas iglesias la danza realmente no es parte de la iglesia. Muchos de los que hacen este tipo de cosas en las iglesias se amparan o su punto de versículo de la Biblia, su punto de aprobación, digámoslo así, es en el Salmo 49, que dicen que alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. Esto no es sustentable, esto lo hacían los hijos de Israel, pero era porque ellos tenían festividades. El pueblo judío en el tiempo de la ley, ellos tenían ciertas festividades en donde sí, ellos administraban, ministraban los músicos y las mujeres danzaban, pero era parte de lo que Dios les había, era aceptado por Dios porque Dios se lo permitía, porque realmente era todo físico. Era todo en ese tiempo, todo natural a lo físico, y entonces ellos hacían este tipo de rituales en sus holocaustos, en sus festividades, para alabar a Dios. Pero en el día de hoy es algo muy diferente, porque hoy, si usted se va desde el libro de Hechos en adelante, hasta el Apocalipsis, usted no va a encontrar en donde Pablo o los discípulos nos hayan dado esta encomendación. Inclusive en el capítulo 14, en donde el apóstol Pablo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde habla acerca de los dones, de todos los dones de lenguas, de los dones de profetizar y los dones de discernimientos de espíritu, dones de interpretación de lengua, interpretación de espíritus, interpretación de sueños. O sea, hay diferentes dones. En ninguno de esos dones aparece la danza. Ni Pablo dice, hey, todos los que estén sentados, levántense y comiencen a danzar. Cuando vean que el Espíritu Santo cae, todos vénganse y vamos a danzar. Él nunca habló, ni en la Biblia no encuentro un versículo que me diga que en la iglesia de los Hechos, en la iglesia primitiva, la gente danzaba. En las predicaciones de Pablo se derramaba el Espíritu Santo, en las predicaciones de Pedro se derramaba el Espíritu Santo, pero en ninguna de ellas encontramos que existiera la danza. La danza la vinieron a introducir a las iglesias a manera de atracción. La danza es un show. La danza es algo visual para la gente, que un entretenimiento, pero Dios no nos ha llamado a entretener a nadie. Yo he visto en la internet danzas de las iglesias, que mujeres con minifalda haciendo show, levantan la pierna y enseñan todos sus atributos, y usted cree que eso es del Espíritu. Que hay otras que tienen sus atuendos, sus ropas bien pegadas y están danzando en el altar y hacen su show de danza, y la gente está entretenida viendo sus movimientos sensuales. ¿Usted cree que eso es del Espíritu, haciendo pecar a los hombres con esos movimientos sensuales en el altar? Eso es una mundanalidad que en el siglo pasado, por ahí de los 90s o del año 2000, más o menos del año 2000 para acá, hace 23 años que la iglesia introdujo ese tipo de rituales en las iglesias. Y esos rituales también los hacen en África y lo hacen en algunos países caribeños, en donde ellos hacen rituales de danzas de esa manera para hacerle
hacerle culto a diferentes ídolos. Inclusive en Brasil hacen ese tipo de danzas sensuales para hacerle culto a Satanás. Entonces, hermanos, es necesario que nos pongamos alerta, es necesario que tengamos un poco de espiritualidad en nuestra mente espiritual y detengamos todo esto que es apostasía, todo esto que es contrario a la voluntad de Dios. Seamos más espirituales, no importa que solo haya 10, 15 en tu iglesia, pero que estén fervientes, que estén adorando a Dios de una manera correcta y llevando a cabo la palabra de Dios y andando a la luz de la palabra de una manera correcta, como lo dice la Biblia, no como estas personas. Mire usted estos videos. Así es que, hermanos, ya vimos estos videos y espero que si se ofendió, perdóneme, de todo corazón se lo pido, pero es menester, es necesario que usted sepa que estas iglesias no están llevando la doctrina de la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva. Eso es fuera del orden de Dios. Así que tengamos mucho cuidado también para no caer y no ser engañados de esa manera. No somos llamados a entretener a la gente, no somos llamados a llevar shows para la gente. Somos llamados a predicar el evangelio simple y como está aquí en la Biblia, y si lo aceptas serás salvo y si no, eres condenado, punto y aparte, y a lo que sigue. Ofréceles el evangelio tal y como está aquí escrito. Si no lo aceptan, sacúdete el polvo de los pies, Dios que lo bendiga, y bríncate al siguiente, predícale la palabra. Si quiso y aceptó, ya es salvo, y si no, ha sido condenado. Eso es lo que el Espíritu de Dios le instruyó, o más bien el Señor Jesucristo le instruyó a los discípulos, y eso es que el Espíritu Santo le dio a la iglesia primitiva, le dio al apóstol Pablo para que predicara el evangelio tal y como está. El que lo aceptare será salvo y el que no ya es condenado. Así es de que, hermanos y amigos, discúlpenme nuevamente, pero es necesario que yo alce la voz y defienda la sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que lo proteja de estas iglesias que no están conforme a la Biblia. Yo soy Cristóbal Hipólito y nos vemos en un próximo video.